La máquina levantacristal va agarrada con 4 remaches. En mi caso solamente tiene uno porque ya lo desarmé anteriormente. Y en los otros 3 lugares les puse tornillos con tuercas. Realmente es muy fácil. Se agujerea hasta que desaparece el remache y después se empuja y cae la máquina. Acá podemos ver las otras dos sujeciones que también tienen que salir y esos dos tornillos estrella regulan la posición lateral del vidrio. Acá ya tenemos afuera las 4 tuercas. Ahora sacamos uno de los tornillos estrella y ahora sacamos el otro. Para sacar el vidrio tenemos que sacar las correderas de plástico de estas guías metálicas que están en el vidrio. Ahora tenemos que sacar la máquina levantacristal. Para hacerlo vamos a sacarlo desde la parte metálica que tiene las correderas y del otro lado va a estar el motor con los engranajes. Y más atrás tenemos el enchufe que tenemos que desconectar para poder sacar la máquina. Tiene una pestañita de plástico que levantamos mientras tiramos y sale muy fácil. Acá tenemos la máquina afuera y tenemos que determinar por qué no gira bien en el engranaje. Una de las causas más comunes de mal funcionamiento en estos levantacristales son estas trabitas de plástico que van sobre las correderas del mecanismo. Esto se rompe, se gasta y simplemente se saca presión y se cambia, pero en este caso estaban perfectos. Y bueno, después de mirarlo un rato, veo que acá al costado está partido. Directamente se partió el engranaje que corre sobre el motorcito. Y vemos que del otro lado también tiene una rajadura muy importante. Por 100 o 200 pesos en cualquier lugar que tengan una soldadora se les pueden pegar un par de puntaditas y problema solucionado. En mi caso, como tengo una soldadora, voy a proceder a pegarle unas puntadas para que el mecanismo vuelva a funcionar. Otra opción es directamente cambiar todo el mecanismo, pero es muy caro. Al momento de soldar se puede llegar a generar muchísimo calor, lo que puede derretir todo el mecanismo del motor, así que vamos a pasar a sacarlo. Con 3 tornillos estrella y salen muy fácil. Movemos un poco y ahí tenemos el motor afuera. Vemos que está bastante sucio, así que ya que estamos lo limpiamos y lo volvemos a engrasar. Ahora lo ponemos en la morsa para que no se mueva y lo ponemos en la posición justa para que no se descuadre. Le vamos a poner una chapita para que haga espacio y después no roce con el mecanismo. Acá vemos el resultado de la soldadura. Mientras no roce con el mecanismo, va a andar bien. En mi caso, como es una soldadura eléctrica sin gas, genera escoria y hay que sacarla y darle otra puntada. Ahora pasamos a colocar el motor en el mecanismo. Acá vemos el mecanismo con un poco de grasa y pasamos a colocar la máquina levantacristal. Primero tenemos que enchufar el conector eléctrico. Ahora de la misma manera en que sacamos la máquina levantacristal, la ponemos con el motor primero y el mecanismo que mueve el vidrio después. Una vez que está dentro, la tenemos que levantar y le vamos poniendo los tornillos o también le podemos poner remaches como viene de fábrica. Pero antes de fijar la máquina, tenemos que poner el vidrio y engancharlo. El vidrio va a entrar en diagonal. Primero la parte delantera y ahí cuando lo podemos ingresar desde el lado de afuera, lo vamos bajando y lo metemos en las correderas de los burletes. Pero también tenemos que meter las trabas plásticas del mecanismo en las correderas del vidrio. Ponemos primero esta corredera en la guía del vidrio y la movemos toda hacia la izquierda hasta que nos dé espacio de poner la corredera derecha. Y acá podemos ver cómo nos tiene que quedar. Ahí se mueve hacia la izquierda y también está puesta la otra corredera. Y ahora tenemos que poner la corredera que iba con los dos tornillos estrella. Esta corredera lo que va a hacer es regular hacia la izquierda y hacia la derecha la posición del vidrio. Acá vamos a poner la corredera que en mi caso era de plástico blanco. Acá ya tenemos alineados los agujeros y ahora simplemente tenemos que poner los tornillos. Acá ponemos uno y el otro. Ahora pasamos a sujetar el mecanismo. Le voy a poner un remache como tenía puesto
y al resto le voy a poner los tornillos que ya tenía. Llevo en total 1, 2, 3 y 4. Para que el vidrio quede bien regulado, el tornillo estrella de la derecha tiene que estar en el medio y el de la izquierda lo más abajo posible. Ahora ponemos el panel de la puerta, pasando el tweeter por el agujero, y la parte superior se engancha en unas chapitas de metal. Ahora ponemos la colisa que va en la parte superior, teniendo cuidado que alinee bien. Ahora ponemos el panel plástico de la puerta que va con esas trabitas justo en la parte del panel superior, sujetándolo, y va con 6 tornillos. Al costado del panel superior tenemos 2 tornillos Phillips. Los tornillos del panel inferior son estos. Ahora ponemos la manija que va con 3 tornillos. Pero primero tenemos que colocar bien el tweeter. Mientras abrimos la manija de la puerta, tiramos hacia atrás y después hacia adelante para que encastre la parte plástica. Y este es el lugar donde van los 3 tornillos. 1, 2 y 3. Ahora ponemos la tapita plástica que va simplemente a presión, la apoyamos y le damos unos golpecitos y entra. Ahora ponemos el cobertor del regulador del espejo retrovisor que tiene 3 trabitas, pero en mi caso están rotas, así que directamente lo apoyo y le pongo la manijita y listo. Y ahí nos quedó todo el panel de la puerta armado. Bueno, espero que les haya gustado y ahí les dejo la demostración de cómo quedó el vidrio.